sus orígenes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, estaban conformadas por campesinos. En 1964, esos campesinos se asentaron en Marquetalia, Tolima. A la cabeza de este grupo se encontraba Pedro Marín, conocido con el alias de Manuel Marilanda Vélez o Tiro Fijo, quien se convirtió posteriormente en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas militares del país atacan Marquetalia con centenares de hombres, forzando así la huida de los campesinos armados. Tras la derrota y dispersión de los mismos, Tiro Fijo en compañía de Jacobo Arenas fundan primero una guerrilla denominada Bloque Sur y en 1966 se adopta finalmente el nombre de FARC-EP, con el que hasta la fecha han sido conocidos. Las FARC han tenido una participación significativa en los secuestros dentro del territorio colombiano. Se ha identificado que durante el periodo 1970-2010, las FARC estuvieron involucradas como autor presunto en 9.447 secuestros y como autor confirmado en 3.325. Una de las consecuencias del proceso de masificación del secuestro en el país es que la sociedad colombiana vio cómo este flagelo no solo afectaba a las élites económicas y políticas, sino a toda una sociedad. Casi medio siglo después del nacimiento de las FARC y en el mismo departamento donde fueron fundadas, una víctima del secuestro logró como otras pocas hacer algo único e irrepetible: fugarse de la guerrilla más antigua del mundo. Esta es su historia. Yo soy topógrafo y empecé a trabajar con la empresa allá en Chaparral, Tolima, para construir unas vías para la hidroeléctrica del río Amoyá. Mi trabajo era de campo, era unos trabajos topográficos, hacer unas poligonales para hacer el diseño de donde iban a quedar las vías. Allá solo había vía de mula y se iban a crear carreteras para el proyecto. Qué jornada tan larga la de hoy. Pues el político está muy difícil. Mucho trabajo, muchos terrenos, pues como estamos lejos de casa. Estaba recostado escuchando música cuando en la puerta apareció el dueño de la finca, se llama Uber, y él me dijo: lo necesitan. Entonces yo miré, abrí los ojos y miré, y en la puerta había un militar, pero no sabía si era militar o guerrilla. Entonces yo le pregunté a él: ¿es el ejército o la guerrilla? Él me dijo: no, la guerrilla. Entonces ya me llamó un muchacho ahí, pues uniformado y con fusil y todo. Entonces me dijo: es que somos del Frente 21 de la FARC, necesitamos hablar con usted un momento. Yo así, pues hágale como quieran. Entonces me retiraron así como a la vuelta de la finca, aproximadamente unos 10-20 metros, y habían otros dos guerrilleros más. Ya con un radio, con una antena grande, se comunicaban con un supuesto comandante, el cual le hacía preguntas a ellos y ellos me las replicaban a mí y yo la contestaba, qué era, qué hacía en la zona, con quién estaba trabajando, para qué estaba trabajando, mi nombre y todo. Y hasta ahí pues todas las preguntas normales. Entonces ya me dijeron que tenía que recoger todo lo que tuviera mío, el computador, los planos, todo. Él me dijo: necesitamos que usted nos acompañe, ya usted verá si nos acompaña o toma repulsa, pero acá estamos rodeados, aquí hay más guerrilleros. Si usted va con nosotros no pasa nada, pero si intenta volarse podemos matar. Y ahí comenzamos a caminar montaña arriba y nos dirigimos hacia un campamento que ellos tenían grande. Aproximadamente andamos unas 2-3 horas, llegamos a un campamento grande y ya ahí me acomodaron en un cambuche, me pusieron un guardia allá afuera y alrededor había más de esos cambuches. Yo estaba grabándome la zona por donde me llevaban. A la zona donde me llevaban no conocía, de ahí para atrás pues yo conocía pues porque por ese lado trabajé, pero de ahí para arriba pues no conocía, entonces iba tomando como señas más bien por donde me habían traído, por si en alguna fuga por donde me tenía que volar. Ya ese primer día en la mañana pues me dieron el desayuno, me dieron una tortillita de huevo. El comandante ya viene a hablar con usted. Ese comandante me dijo que me habían retenido porque la empresa no había querido negociar con ellos y en vez de haber negociado habían entrado batallones de alta montaña, entonces era ya objetivo militar para ellos. Y de ahí en la mañana ellos dijeron: nos tenemos que mover de acá porque acá nos puede llegar el ejército y podemos tener problemas, entonces tenemos que ir más arriba
a hacer un campamento más metido como en el monte. Ellos fueron aproximadamente unos 5, 10 minutos de ahí de la casa, hicieron los cambuches y ya nos dirigimos hacia allá y allá fue donde estuve el resto de secuestro. Como a mí me sacaron con mis cosas, yo tuve que llevar el portátil, los planos del proyecto en que estaba trabajando. También llevaba un radio y escuchaba una emisora que era del ejército y un programa que recuerdo mucho que se llamaba Las Voces del Secuestro, donde la familia se comunicaban con los secuestrados, le mandaban mensajes y también daban radionovelas y rezaba el rosario todas las noches, pidiéndole pues a Dios que me ayudara a salir de ese impasse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo había solicitado una cámara fotográfica que tenían en mis cosas pues allá en la finca, porque ellos barrieron con todo allá, se llevaron equipos de topografía, todo se lo llevaron de ahí. Yo dije, yo tengo una cámara, entonces ellos me hicieron llegar la cámara volvió a mí, pero el equipo sí, ellos se quedaron con ese equipo. Entonces en la mañana el comandante Machete llamó al comandante Giovanni. Aquí comandante Machete para Estado Central, comandante Machete para Estado Central, para informarles que en el campamento de alta montaña los insumos se agotaron. Quedamos atentos a instrucciones. Entonces yo escuché, el comandante Giovanni le dijo, no, mande a un camarada a tal parte por más economía. Ahí fue donde yo decidí, no, yo no me quedo más. Hoy me vuelo, ya hoy me dan el papayazo y me vuelo. Durante el 2008, año en el que se llevó a cabo el secuestro de Jorge, ocurrieron una serie de acontecimientos importantes relacionados con el grupo al margen de la ley FARC, entre los cuales se encuentran los siguientes. El 10 de enero, las FARC liberan a Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas, dos mujeres de la vida política que estuvieron en cautiverio alrededor de 6 años, en los cuales Clara Rojas dio a luz un niño que, según el grupo armado, fue entregado a un orfanato. El 4 de febrero, los colombianos convocados por jóvenes por medio de redes sociales salen a las calles en forma de protesta en contra de los secuestros. El 27 de febrero, las FARC liberan a Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Hechem y Luis Eduardo Pérez, que llevaban más de 6 años en manos del grupo al margen de la ley. El 1 de marzo, las fuerzas militares de Colombia incursionan en territorio ecuatoriano y dan de baja a Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC. El 7 de marzo, Iván Ríos, miembro del secretariado de las FARC, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, quien se entregó al ejército llevando consigo la mano derecha del jefe insurgente. El 25 de marzo, las FARC confirman por medio de un comunicado que Manuel Marulanda, fundador y máximo líder del grupo al margen de la ley, falleció de un infarto en las selvas colombianas. El 2 de julio, Ingrid Betancourt es rescatada de las manos de las FARC tras 6 años en cautiverio por medio de una operación de los servicios de seguridad colombiana, denominada Operación Jaque. El 26 de octubre, Oscar Tulio Lizcano, excongresista, se fugó de las FARC tras llevar 8 años secuestrado, esto con la ayuda de Isaza, un guerrillero arrepentido. En la mañana yo estaba ahí al lado, en mi campamento, el comandante estaba en el de él, cuando llegó un campesino de la zona. Entonces le pidió un favor, que no le fueran a pisotear mucho ahí la zona, porque él tenía una amapola ahí sembrada. Entonces el comandante dijo, no, tranquilo, nosotros la cuidamos. Entonces el comandante le preguntó, bueno, si nos llega el ejército, ¿por dónde nos podemos volar? En ese momento yo me levanté y me fui al lado del comandante. Y el señor empezó a explicarle por dónde se podían fugar. Él le dijo, primero, para entrar a la quebrada, entran por ese palo que está seco, por ahí entran a la quebrada. Si siguen derecho a la quebrada, llegan al campamento donde ustedes estaban antes y ahí siguen cañón abajo. O se pueden ir montaña arriba, pero tengan mucho cuidado que en el filo hay muchos abismos. Entonces yo todo esto lo tomé como recepción para mi plan de fuga. Ese día hubo una lluvia, una llovizna, entonces toda esa zona estaba empantanada, había mucho pantano. Hey viejo, ya que estamos aquí en confianza, cuénteme, ¿cuánto lleva trabajando allá en la hidroeléctrica? Pues yo tenía trabajando 2 meses. ¿Y usted cuánto lleva acá? No, a mí me reclutaron desde los 12, ya llevo 5 acá. ¿Y su familia? No me vaya a quedar, quién sabe qué será de ella. ¿No le gustaría irse de acá? No. Va a ir a comer mierda en el ejército, mira por mi causa. Sí, mira, eso es verdad. ¿Usted qué piensa? No.
debería salirse de esto. Esto no es vida. Y allá en el pueblo que el gobierno los domina y que los mueve como fichas de ajedrez. No, allá puede tener a su familia, puede tener hijos, puede estudiar. Ellos se olvidaron de mí, si no hubieran venido por mí hace mucho tiempo. Mire mi ejemplo, yo soy ingeniero y ustedes me trajeron acá. Pero es que ustedes le dan cariño, o sea, a mí no, a mí me dejaron, me abandonaron acá, no vinieron nunca por mí. Pero eso puede cambiar, usted puede hacer su vida nuevamente. Ya yo en una espera, yo le aproximo por ahí a las 8 de la noche, yo me quedé dormido. Y yo aproximo 2 horas más, 3, me desperté. Y entonces, pues estábamos ahí como debajo de árboles, entonces no se veía mucha luz. Y con ese camuflado, la verdad que es que uno no nota mucho si está la persona o no está. Esos camuflados siempre sirven bastante para el camuflaje. Entonces me empecé a mover en el plástico a ver si alguien se movía o nada, pero nada, no veía ningún movimiento. Llamé guardia, hice 3 llamados, entonces ya definitivamente comprobé que estaban dormidos todos. Con la chaqueta y una cobija hice un bulto con la otra cobija que se viera ahí pues como si estuviera la persona, por si ellos se levantaban y miraban que vieran a alguien ahí. Me puse el maletín donde tenía el portátil y los planos, me quité las medias y las metí en las botas de caucho. Mi pensado es salir de ahí a pie limpio para no hacer mucha bulla porque había mucho pantano. Entonces yo tenía que salir por enfrente del cambuche del comandante y deslizarme por una ladera. Entonces yo me tiré enfrente de él y empecé a bajar la ladera, de espaldas a la ladera y mirándolo a él para ver si él reaccionaba mientras que yo estaba volando. Empecé a bajar y aproximadamente unos 10-20 metros de haber bajado había unos arbustos, me escondí ahí, ya me limpié los pies del barro que tenía, me puse las medias, me puse las botas, seguí quebrada abajo, pero entonces ya yo había pensado que si seguía quebrada abajo posiblemente me iba a encontrar con más guerrilleros porque más abajo está el otro campamento. Y decidí emprender hacia subir la montaña. Era puro potrero. Llegué ya al filo de la montaña donde ya se terminaba el potrero y seguía monte. Entonces ya en ese momento decidí que no, que tenía que parar. Entonces yo pensando qué dirección tomar, recordé pues que yo andaba con los planos del proyecto y pues con la orientación del sol me podía ubicar más o menos en la dirección donde se encontraba el proyecto y podía llegar a tierras conocidas. Yo próximo que llegué ahí era por a las 3 de la mañana, entonces me quedé ahí escuchando música y radio. Cuando empezó a aclarar me paré, entonces ya vi por dónde estaba saliendo el sol, saqué los planos, ubiqué la dirección que debía seguir. Yo le pongo aproximadamente a las 6 de la mañana, escuché 2 ráfagas de fusil. Ahí me di cuenta que los guerrilleros ya sabían que no estaba con ellos. Y encontré como un desfiladero. Me empecé a bajar por ese desfiladero cuando ya empecé a divisar un potrero y ya en el potrero ya vi casas. Entonces yo me emocioné, yo dije, no, ya libertad, ya me coroné esto. Cuando yo llegué enfermo a Chaparral, llegué como a las 10:30 de la noche y entonces me tocó irme para el hospital porque sentía mucho dolor en los oídos. Y me mandaron droga y todo eso, y todo el tiempo que estuve en Chaparral estuve enfermo de los oídos, que yo creo que eso fue uno de los puntos en los cuales yo no me trasladé hacia la montaña, de pronto a buscarlo a él, porque el dolor intenso que tenía en los oídos no me dejaba mover. Si yo no hubiera tenido eso, yo creo que yo me hubiera metido a la montaña a buscarlo a él. Entonces ahí me llamaron al GAO, la llamaron al ejército, entonces acordonaron ya la zona. Mi padre en ese momento estaba yendo hacia Ibagué porque estaba haciendo procesos con el secuestro. Él estaba con el Gaula, entonces le avisaron que se devolviera, que porque yo ya estaba en libertad, que yo me había volado. Él estaba totalmente maltratado, las manos las tenía todas heridas, los pies los tenía amarrados con mismas prendas de él porque el dolor era intenso y fue una correría como desde el martes hasta el viernes que apareció él por toda la montaña. Entonces fue una cosa muy, muy horrible. Es por esto que se acudió a la protesta social a través de las marchas como la del 4 de febrero de 2008, donde la sociedad civil pidió una vez más al gobierno y a la guerrilla de las FARC la liberación de los secuestrados. Los ciudadanos demostraron su rechazo a esta práctica y a su principal autor, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. En lo que concierne al tema del secuestro, se consolidó un discurso en torno a esta práctica y a los beneficios de la misma en términos de su expansión y consolidación, y del debilitamiento tanto del Estado como de la burguesía, declarados enemigos por esta organización.
De igual manera, las guerrillas en Colombia han utilizado el secuestro como estrategia de presión política, particularmente en el marco de negociaciones y diálogos de paz con el gobierno. Lo anterior se erige como una estrategia para evitar la criminalización de sus acciones delictivas en medio de la pretensión de reconocimiento como actor político, tanto a nivel interno, desde sus combatientes, como a nivel externo, ante la opinión pública y nacional e internacional. Es por esto que las FARC en su discurso hablan de negociar el canje de prisioneros y se refieren al mismo como un intercambio humanitario. En Colombia existen 9 millones de víctimas del conflicto armado y para el departamento del Quindío específicamente 44.000 víctimas registradas. Las víctimas de grupos armados se clasifican dependiendo del grupo que causa el hecho victimizante y existe despojo de tierras, acto terrorista, amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, delitos contra la integridad sexual, desaparición, homicidio, minas, lesiones personales, tortura, secuestro y vinculación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los grupos armados. Bueno, en el departamento del Quindío existe un registro de 152 personas incluidas. Estas personas vienen de diferentes partes de Colombia, de Nariño, Antioquia, de la costa atlántica. Los acompañamientos pueden ser psicosociales, en marco de procesos de retornos y reubicación, en los procesos de indemnización administrativa, que es la reparación integral, y así vamos atendiendo a nuestra población víctima. Inicialmente, estas personas deben declarar sus hechos victimizantes, los hechos causados por grupos al margen de la ley. Estos hechos cuentan una narrativa de lo sucedido. Allí pues dura 60 días aproximadamente a 120 días en valoración de la unidad para las víctimas para poder determinar a través de las circunstancias, modo y lugar si estas personas son víctimas de conflicto y van a ser incluidas dentro del registro único de víctimas o no. Eso se hace un estudio juicioso, minucioso, pues para poder determinar con esas causas si pueden ser reconocidas. Porque las víctimas del conflicto armado, por más que yo las repare, por más que yo les entregue todas las estrategias psicológicas, estén en los diferentes campos de las ofertas institucionales y de la unidad para las víctimas, siempre van a estar reconocidas en el registro único de víctimas y siempre van a ser víctimas del conflicto armado. Porque por más que yo repare una persona, pues nunca van a dejar de serlo. Los hechos ya están causados, el sufrimiento ya está causado, el daño ya está causado y pues la víctima siempre será víctima hasta el momento pues que Dios ya decida sobre esta persona. Y ese fue el primer encuentro pues con mi padre, con la familia. Ya después de un duro trayecto, pues yo ya una mala relación con el viejo y pues gracias a todo esto la relación mejoró y ya salimos de ahí. Ya en Gaula me sacaron una camioneta escoltado ya hasta la ciudad de Ibagué, donde ya se hizo todo el proceso pues con la fiscalía y ya quedé en libertad. Es algo que no se olvida y eso deja una huella muy intensa porque es un dolor que usted lo siente en el momento, pero nunca lo olvida. Un secuestro es una muerte que eso no lo describe cualquier persona, sino que eso uno vivirlo es la única forma de saber cómo es eso. En este sentido, es importante resaltar que entre 1970 y 2010, de los 39.058 secuestros registrados en la base de datos, solo 480 personas han sido dejadas en libertad tras un canje con el actor que cometió el delito. De estos, 134 corresponden a las FARC. El cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptarse a las circunstancias difíciles. He descubierto que uno puede soportar lo insoportable si es capaz de conservar el espíritu, incluso cuando el cuerpo te pone a prueba.